En este vídeo de hoy os quiero explicar el ABC de las emociones. Es una técnica que nos va a ayudar a hacer frente a las emociones negativas que nos desadaptan, nos desajustan y nos hacen sufrir en exceso. Para ello, lo primero es comprender la relación que hay entre las situaciones que vivimos, cómo las interpretamos, es decir, qué tipo de pensamientos nacen en estas situaciones y por lo tanto qué tipo de emociones vamos a generar. Para ello vamos a utilizar unos pequeños esquemas que os he preparado y empezaremos, por lo tanto, por la letra A. Lo primero es entender qué es lo que ha ocurrido. Vamos a analizar con esto el acontecimiento que ha disparado esa emoción negativa. Hay situaciones que en general las podemos interpretar en clave negativa, como por ejemplo puede ser tener que estudiar para un examen difícil o que es muy importante para nosotros, o por ejemplo el hecho de que llueva y no podamos hacer actividades al aire libre. En general, todos nosotros interpretaremos estas situaciones en clave negativa. Otras situaciones como por ejemplo una promoción en el trabajo o un aumento de sueldo o por ejemplo cambiar de vivienda pueden ser situaciones que en general las vivamos de forma más positiva, de forma más adaptativa. Sin embargo, estas situaciones que os he puesto de ejemplo no son ni buenas, ni malas, ni positivas, ni negativas. ¿De qué dependerá entonces? De la interpretación que hagamos de cada una de estas situaciones. En función de cómo analicemos, cómo interpretemos, qué tipo de pensamientos nosotros fabriquemos en estas situaciones, vamos a experimentar emociones, por lo tanto, más saludables o menos. ¿De acuerdo? Aquí viene la C, la parte de las consecuencias. Como os decía, en función de la interpretación que hagamos de estas situaciones que nosotros vivimos, podemos tener emociones más positivas, emociones más negativas o emociones más neutras que no nos generen gran repercusión emocional. Evidentemente, en función de cómo yo interprete y por lo tanto qué tipo de emociones yo genere, mis reacciones, mis consecuencias o mis conductas van a ser más negativas, más desadaptativas o por el contrario van a ser conductas positivas que me van a generar algún tipo de beneficio a corto, a medio o a largo plazo. Por lo tanto, como os explico, el ABC de las emociones consiste en comprender la relación que hay entre las situaciones, los pensamientos automáticos que vamos a generar y las emociones y conductas que se van a desarrollar a continuación. Por lo tanto, las situaciones, como os digo, ni son buenas ni son malas. Es en función de cómo las interpretemos que las vamos a experimentar de una forma más saludable o menos saludable. Y ahora poniendo de ejemplo lo que nos está ocurriendo en estas semanas, ¿no? En esta etapa de confinamiento, ¿es bueno estar encerrados en casa? ¿Es malo? Evidentemente, en función de cómo lo estéis tomando, lo vais a vivir mejor o peor. Aquellos que focalizáis vuestra atención en el tiempo que podéis estar pasando con vuestra familia, con vuestra pareja, vuestros hijos, o el tiempo que podéis estar pasando estudiando, haciendo deporte, aprovechando el tiempo, ¿no? Del que tanto nos quejamos que nos falta, evidentemente vuestra reacción emocional va a ser mucho más saludable. Sin embargo, aquellos que os obcecáis en solamente pensar en las cosas que no podéis hacer, en lo que habéis perdido, en las consecuencias negativas que se van a generar de todo esto, vais a desarrollar emociones mucho más negativas. Yo desde aquí os animo a que tratéis de focalizaros en lo positivo o si no podéis focalizaros en lo positivo, que tratéis de buscar el argumento, el pensamiento más racional posible a lo que os está ocurriendo ahora. De esta manera vuestras emociones van a ser mucho más saludables. En el próximo vídeo os voy a explicar la diferencia entre las emociones sanas y las insanas, porque no nos va a quedar más remedio que aprender a aceptar que a veces las cosas no son como nos gustarían y por lo tanto manejar esa frustración de la forma más sana posible. Espero que este vídeo os haya gustado y os haya ayudado a poder comprender la relación que hay entre lo que nos ocurre, cómo lo interpretamos y cómo esto nos hace sentir. Hasta la próxima.